Santo nos va a mantener firmes y despiertos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Y yo quiero empezar con el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 12. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a su pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida? Dice: guárdate de hacer alianza o pacto o amistad o lazos con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces les estaba diciendo, si hacen alianzas o pactos con ellos, van a ser una piedra de tropiezo para ustedes. La versión Biblia al Día dice: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Y cuando los cazadores ponen una trampa es para matar a quien quieren cazar. Pacto. ¿Qué significa pacto? La palabra latina o en latín es pactum, que significa un acuerdo, algo ensamblado, ¿verdad?, que queda perfectamente, ¿verdad?, uno sobre otro, trabado, asegurado y establecido. Clavar, como si te clavaron, fijar. ¿Qué significa pacto en hebreo? Es la palabra berit, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, prometer. Se deriva de la raíz acádica que significa encadenar, poner grillos. Cuando alguien hace un pacto, es como si estuviera encadenado y necesita a alguien liberarlo. Trampa es la palabra hebrea mokesh. Lazo, para atrapar animales, literal o figurativamente. Por implicación, gancho para la nariz. Enredar, lazo, red, ruina, trampa, tropezadero, tropiezo, dice vejación. Entonces, si nosotros hacemos un pacto con las personas o hacemos un pacto con Dios, estamos enlazados, estamos encadenados a esa persona. Por eso el Señor dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, dice que no hagamos pactos o no le juremos al Señor hacer algo, dice, porque si no lo hacemos, si no lo cumplimos, hay un ángel vengador de parte de Dios que nos va a pedir cuentas por no haber cumplido con lo que nosotros le prometimos o le juramos al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso los judíos, desde que sus hijos están pequeños y comienzan a tener uso de razón, les enseñan la importancia de los pactos, para que ellos tengan cuidado y entiendan el compromiso que hay cuando alguien hace un pacto, sea con Dios o sea con los hombres. Pero vamos a darnos cuenta qué dice la Biblia una vez que uno hace un pacto. No se pueden invalidar, no se pueden deshacer. Un contrato sí, un contrato siempre tiene un término de tiempo, tiene ciertas cláusulas que cada parte va a poder, hermano, cumplir, pero tiene un tiempo determinado para poder disolverse o disolver la sociedad. Pero un pacto dice que no. Gálatas capítulo 3 versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado o acordado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Así tal como está, se tiene que cumplir. Versión de lenguaje sencillo dice: hermanos míos, les voy a dar un ejemplo de que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle, ¿qué dice? Nada. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios es conocido como el Dios de pactos. Hay un canto que Marcos Witt entona que dice, ¿verdad?, así se llama: Dios de pactos, que cumples tus promesas. Y vamos a ver el primer ejemplo de los pactos o de los lazos que había entre Dios y el hombre. El primero que vemos, solo te doy las citas, nada más puse las imágenes, capítulo 9 del libro de Génesis. El pacto entre Dios y Noé. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Noé? Que no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero después dice que la va a destruir ahora con fuego, ¿verdad? Entonces dice que no la iba a destruir con agua. ¿Cuál iba a ser la señal? El arco iris. El arco iris es figura del arco de guerra que usan los guerreros valientes. Pero cuando Dios puso el arco iris, hermano, con la curva hacia arriba, está prometiendo, número uno, sí, que no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero número dos, que nunca más iba a volver contra el hombre como el guerrero para destruirlo, sino
iba a mandar a uno llamado Jesucristo como misericordioso, como bueno, como el medio de salvación para nosotros. Segundo ejemplo, lo vemos en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 en adelante. El pacto de Dios con Abraham, pero después se concreta en el capítulo 17 del libro de Génesis. ¿Cuál era la promesa en el capítulo 12 verso 1? Fama, fecundidad, que le bendeciría, que tendría buenas relaciones con las personas, pero que él sería bendición también al resto de la tierra. Entonces vemos que esa fue la promesa, pero ¿cuál era la señal? La circuncisión. Por eso Dios cumple su pacto con Israel. Todos los varones que nacen en Israel a los 8 días son circuncidados. No tienen que ir al hospital. Los sacerdotes saben hacer la circuncisión en los bebés. Entonces nosotros nos damos cuenta de la importancia de los pactos. Pero ahora yo quiero ver en una manera más cerrada los pactos para que usted y yo identifiquemos si no hemos hecho un pacto sin darnos cuenta. Y el primer pacto que quiero yo enseñar en esta mañana es el pacto verbal o el pacto generacional. Vamos a ver el libro de Génesis 21 versículo 23. Este pacto no se firmaba con papel y tinta. Este pacto se firmaba verbalmente, haciéndose promesa un hombre con otro hombre. Así fue por mucho tiempo a lo largo de la tierra. La palabra era respetada, era cumplida. Dice Génesis 21, 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente o no me dañarás a mí ni a mi descendencia ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo: yo lo juro, yo pacto contigo. Está hablando con un rey llamado Abimelec. Dice la Biblia que él llegó a sus tierras, el hombre le abrió la puerta, lo bendijo, le dejó sembrar. Dice que él hizo o cavó pozos en ese lugar. El milagro del agua se dio porque era un lugar donde no había mucha agua. Y Abraham comenzó a ser próspero grandemente en ese lugar. Por eso dice la Biblia que hizo un pacto. No necesitó tinta, no necesitó papel, simplemente fue un trato verbal. Entonces dice la Biblia que no solamente lo hizo Abraham, sino dice la Biblia que su hijo Isaac creció, comenzó también a tener sus riquezas, comenzó a tener su camino propio. Y dice la Biblia que se había ido Abraham de ese lugar, pero dice que por razones de hambre, de escasez en la tierra, dice que Isaac regresó con ese rey Abimelec. Él todavía vivía. Y vamos a ver qué dice la historia. Dice Génesis 26, versículo 28. Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto que dice: contigo. ¿Qué iban a hacer? Un pacto. De que no nos harás ningún mal, porque era un hombre poderoso. Isaac tenía hombres de guerra. Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron un mutuo, dice, juramento. Entonces Isaac lo despidió y ellos partieron de su lado en paz. Entonces, no solamente afectó la vida de su padre Abraham, sino que él también tuvo que hacer un pacto. Y dice la Biblia que en ese pacto volvió a hacer lo mismo: no me dañarás ni yo te voy a hacer daño. A veces nosotros, sin querer, nosotros hemos hecho pactos en lugar de nuestros hijos con personas. ¿Te acuerdas que antes era muy común? Ay, me gusta tu niña, mira qué niña tan bonita tienes. Y yo tengo un hijo de su edad. Entonces acordemos, cuando ellos crezcan, se van a casar. Y así fue mucho tiempo que los padres que hicieron, casaron a las hijas con los hijos de las personas con las que habían hablado. ¿A quién le tocó de las hermanas casadas eso todavía? ¿A usted, hermana Rosy? No, bueno, no me espante. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de los pactos verbales y generacionales. Por eso Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice la Biblia
que tengamos cuidado con nuestras palabras. ¿Te has enredado o atado o puesto cadenas o grilletes con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios? Por eso la Biblia dice que debemos ser prudentes al hablar. No prometas si no vas a cumplir. Porque quien no cumplía, hermano, le daban cuello. Y la gente no los podía defender porque había sido un pacto verbal. ¿Qué sucedió en el libro de Josué 9, versículo 15? Dice que Josué pactó con un pueblo llamado los Gabaonitas, lo engañaron. Dice la Biblia que la orden de Dios al entrar a Canaán era destruir a todos los pobladores de esa tierra. Dice que la primera ciudad fue la ciudad de Jericó, pero la segunda ciudad se llamaba Hai, H-A-I. Dice la Escritura que ese pueblo se dio cuenta de el poder de Dios que les acompañaba y en ese momento se espantaron. Dice que se vistieron como si fueran los más miserables, como pordioseros, llegaron con la ropa toda rota, las sandalias rotas, con pan lleno de moho, y dice la Biblia que engañaron a Josué. Dijeron: haz pacto con nosotros de que no nos vas a destruir. Pero no le dijeron que eran el pueblo de Gabaón, el segundo pueblo que tenían que destruir. Dice que sin consultar a Dios, hizo pacto con ellos. Y ya después se dio cuenta que lo engañaron. Y entonces de castigo dice que ellos eran los que se encargaban de acarrear el agua para las tribus de Israel. Dice Josué: entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer ¿qué? Lo mismo. Jamás los vamos a matar. Se murieron, pasaron algunos cientos de años, y dice que a David le tocó lo siguiente. Segundo libro de Samuel 21:1. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los Gabaonitas. ¿Cuál había sido la promesa? No asesinarlos. Verso 2: David llamó a los Gabaonitas y habló con ellos. Los Gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David le preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo quedo para reparar el daño que se les hizo, para que bendiga al pueblo del Señor? Los Gabaonitas le respondieron: no es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie de Israel. David les dijo: díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron: del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que nos entregues 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gabaa o Gibea de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey aceptó, ¿qué dice? Entregárselos. Y se acabó el hambre. Entonces date cuenta de cómo repercutió un juramento de Josué hacia la descendencia de Israel y el juicio de Dios por no haber cumplido su pacto. Hay una joven que se había querido casar, llegó a los 25 años y no le faltaron pretendientes, era muy guapa. Pasó el tiempo, llegó a los 27 años, pero no se podía casar. Tenía otra relación, todo iba bien, estaban en los planes de boda, pero no concretaban. Entonces fueron con el pastor, hermano, y le dijeron: hermano, ¿cuál es la razón? Soy hija de Dios, sirvo en la iglesia, me porto bien, honro a mis padres. Y entonces el pastor comenzó a preguntarle a su mamá si ella había hecho algún juramento o alguna promesa con alguien en el pasado. Entonces la mamá se acordó que cuando era niña se puso muy mal y ella creía en la Virgen del Rosario. Entonces llegó y le dijo: señora del Rosario, sana a mi hija. Si tú la sanas, se va a quedar como tú, siendo una virgen. Y esa era la razón por que no se había podido casar, porque su mamá la ató. Hizo un pacto. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que el pacto no lo hizo la joven, lo hizo su mamá. Pero sus palabras ataron la vida de su hija.
Yo aquí atendí un caso recién que yo llegué. Una mujer que tenía una relación con un hombre. Entonces me vino a ver y me dijo: hermano, tengo un problema con mi mamá. Su mamá, cuando yo llegué aquí, su mamá daba clases a los niños. Ya era grande la hermana. Entonces me dijo: hermano, es que mi mamá me condena, yo no puedo ser feliz ni una buena cristiana porque siempre me condena que yo tuve un marido, mi primer marido. Y le digo: ¿y es así? Sí, tuve mi primer marido. Entonces le dije: ¿y cuál fue su situación? ¿Por qué la dejó? Dice: mira, hermano, yo tenía 13 años. 13 años. Había un hombre de 55 años que siempre le decía a mi mamá que quería casarse conmigo. Yo no sé si le dio dinero, si le prometió algo, pero a mí prácticamente me vendió de 13 años. Me casó a la fuerza. Y por eso había sido hasta entonces tendría yo creo como 50 años la hermana. Imagínate, échale 13 años, 37 años viviendo con el dolor, viviendo opresionada, ultrajada, violada, porque alguien juró, prometió algo que ella no deseaba. Y así sucede muchas veces. Hay hermanas que no se querían casar con esa persona, se las robó el tipo. Prácticamente las violó. Eso no fue por amor, ese matrimonio no vale. Ese matrimonio no es válido delante del Señor. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que hay gente que lataron sus generaciones pasadas, de tal manera que se cumple lo que dice el proverbio de Ezequiel 16:44. Dice: he aquí todo aquel que cita proverbio repetirá este proverbio acerca de ti, diciendo: de tal madre, tal hija. Y así son las maldiciones generacionales. Como es la madre, es la hija. Como es el padre, es el hijo. Porque hubo promesas, hubo pactos con alguien o con algo, y entonces recibieron, hermano, por culpa de otros, el castigo que le tocaba a sus papás. Entonces, si a ti te ofrecieron, si a ti te prometieron a un santo, a una virgen, si a ti te casaron a la fuerza con un hombre que te robó, que abusó de ti, rompe esa maldición, rompe ese pacto. No vivas condenada, no vivas condenado, rompe ese pacto, porque tú no querías, tú no deseabas enlazarte con ese tipo de situaciones. Segundo pacto, el pacto de sangre. Génesis 34, versículo 1. Dice: y salió Dina, ella era hija de Jacob, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra, es decir, con las mujeres o las muchachas mundanas, se daban las fiestas. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella, ¿y qué? Y la violó. 34:3. Dice que el alma de Siquem, del varón, dice: pero su alma se apegó, se adhirió, se ligó, se encadenó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró, dice, de la joven, y habló al corazón, ¿qué dice? De ella. Y ahí puedes leer toda la historia en el libro de Génesis. Ahora, dice la Biblia que este tipo de pactos se amarran o se consuman en la relación sexual. Cuando el hombre se casa con una mujer y que es voluntario de ambas partes, la mujer tiene una membrana delgada que cubre su vagina que se llama himen. Cuando el hombre penetra la vagina de la mujer, hay en algunos casos un mediano sangrado, un microsangrado, pero ahí es en la relación sexual, es cuando se hace el pacto de sangre.
¿Qué pasa cuando alguien hizo un pacto de sangre en una relación sexual? En una relación sexual, cuando se hace el pacto de sangre, las personas se prometen cosas. Cuando tu relación es una relación de pasión, donde va el corazón por delante y no el entendimiento, comenzamos a hacer promesas. Por eso nosotros enseñamos que cuando hay una pareja de novios no se pueden estar besando. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra beso? La palabra beso viene de una palabra hebrea que es nashak. Significa adherirse, gobernar, juntar, encender, quemar, ligado a otro, algo que amarra. Entonces, cuando alguien se besa, por eso queda adherido, su alma queda pegada. Por eso se siente con derechos de gobernar la vida de él o de ella. No quiero que hables con este, no quiero que saludes a este me cae gordo, cuidado y te veo. Y entonces ya quieren gobernar la vida de la persona sin ser todavía esposos. ¿Qué más significa? Dice, en una relación donde solo se desborda la pasión, siempre se juran y prometen cosas de por vida sin saber cuánto repercuten las palabras. ¿Qué significa repercutir? Resonar, causar efecto en otra cosa, rebotar. Entonces, cuando dos personas tuvieron relación sexual porque se emocionaron, porque les gustaba, porque se dio el momento, porque sentían bonito en su cuerpo, ahí es donde empiezan las promesas. No voy a amar a nadie más que a ti. Te voy a amar para toda la vida. Siempre te voy a recordar. Por ti daría la vida entera. Tú eres el motivo de mis días. Me muero si tú no estás conmigo. Entonces se rompe la relación. Conoce a otra chica, conoce a otro chico. Se casan, pero no puede amarlo, no puede amarla. ¿Sabes por qué? Porque sus palabras le ataron. Tú eres a la única que voy a amar en toda la vida. Y le tocó una buena esposa, un buen esposo, pero sus juramentos, sus promesas no lo dejan ser feliz. Tienen su relación sexual y no pueden ser felices porque le dijeron: con nadie voy a sentir lo mismo que contigo. Y a la hora de la relación sexual están pensando en la otra, en el otro, y no en su marido o en su mujer. Entonces, esos pactos de sangre tienen que romperse, hermano. Por eso se les aconseja a los jóvenes que no pueden o no deben tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Por qué? A lo mejor te va a parecer burdo el ejemplo, pero probaste pasteles de la zarza, de noninas, de chedraui, ¿verdad? De Delmer, ¿verdad? Del mercado. Entonces, hay uno que te gustó más, ¿sí o no? Entonces, cuando tú pruebas o tienes una relación sexual, cuando eres soltero y tienes varias relaciones, es como si te hubieras comido el pastel y dices: no, pues me gustó más este. Pero te casas con una persona ajena a esa persona. Entonces, cuando tú tienes tu relación sexual, ¿qué es lo que sucede? No te gustó ese pastel. No te sientes satisfecho, no te sientes satisfecha. Y por eso no amas a la persona. Por eso comienzan las personas a pensar en la otra persona. No son felices. Y vemos muchos casos. Yo he tenido muchos casos. No, hermano, es que fue el amor de mi vida. Y le estuve busque, pique al Face, hasta que lo encontré. Y somos amigos. Y ya nos vimos para tomar un café. Entonces el diablo comienza a trabajar en esos corazones y en esas mentes. ¿Sí me explico? Dile que está a tu lado: ¿qué haces cuando entras al Face? Dile: ¿qué haces cuando entras al Face, mijo? Más andas de chismoso, de chismosa, viendo a quién encuentras, a ver qué dicen en sus comentarios, ¿verdad? Porque ahí está la gente, hermano. No. Y se están contando cosas, ¿verdad? En el Facebook y no. A ver,
Y ya le das clic a la persona, ¿verdad?, que le está contando. ¿Y quién será? Entonces, hermanos, los lazos de sangre afectan para toda la vida. Por eso hay que romperlos, por eso hay que cancelarlos. Porque cuando dice la Biblia que cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, dice que es la única relación donde tú te vacías sobre esa persona y esa persona se vacía sobre ti. Entonces, por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Amén. Como hombres casados, cuando veas a algunas mujeres, no podemos decir, no son bellas, pero déjame ponértelo así, ¿verdad? Donde si las ves, digas, pues son charales, pero tu esposa, ¿qué es? Un salmón al horno, bien preparada. ¿Con qué le gusta? Con mantequilla, completito, dice. Por eso, los pactos de sangre que hicimos en nuestra vida pasada, muchos de nosotros fuimos mujeriegos, hermano. O sea, yo vengo de una generación donde les encantaba a las mujeres, nos encantaba antes de que yo fuera cristiano. Y me acuerdo que mis canciones eran, ¿verdad?, sobre las mujeres. Me gustan chiquitas, chaparras y grandotas y, ¿verdad?, morenas. Entonces era mi canción, yo soy el aventurero. Hay que morir esos pactos, porque ya debemos dejar el pasado atrás. Ese es el pacto de sangre. Ahora, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más hace el pacto de sangre? ¿Cómo afecta el matrimonio? Dice el primer libro de los Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué estaba sucediendo en este tiempo? Bueno, lo que estaba sucediendo es que como los hombres que fueron mundanos, mujeriegos, tuvieron esas experiencias, hermano, como Sansón. Sansón aprendió la vida sexual no con una esposa, la aprendió en los prostíbulos. ¿Qué le gustaba a Sansón? Las prostitutas. Hay muchos hombres que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. A muchos hombres sus papás les dijeron, mijo, ya es hora de que le enseñe lo que es ser hombre. Y los agarraron y se los llevaron, ¿verdad? En mi tiempo eran burdeles, centros nocturnos, ¿verdad? Todavía no se rebajaba tanto a botaneros, ¿verdad? Pero era algo horrible. Los papás pensaban que eso era como premiar al hijo, como vas a probar lo mejor, pero eran prostitutas. Entonces, como se quedaron acostumbrados a tener una relación marital con una prostituta, así quieren tratar a sus esposas en la intimidad. Y ponte de esta manera y ponte de esta otra, y quieren vestirla de enfermera, de policía, ¿verdad? De gatúbela y con su látigo. Porque como su relación inicial fue de esa manera, ellos piensan que así deben tratar a su mujer. Pero cuando hemos aconsejado a los matrimonios, ellas siempre dicen lo mismo, es la misma frase, el mismo argumento, es que yo no soy una prostituta, me quiere tratar de esa manera. Entonces por eso Pablo les hace ver, ¿verdad? Les dice, apártense de esa manera de pensar, no traten así a sus mujeres. A una esposa, a una mujer en la intimidad se le trata con cariño, con dulzura. A una mujer se le provoca, no se le obliga. A una mujer se le dicen cosas las más lindas que puedan salir del corazón de un hombre, para que sepa que es tu princesa, que es tu reina, que es tuya y tú de ella.
Porque lamentablemente los hombres nomás llegan y pum, pum y ya. No. Recuerda lo que dice Pablo en el capítulo 7 del primer libro de los Corintios. Tú tienes que satisfacerla a ella y ella tiene que satisfacerte a ti. Que cuando una pareja se ame, hermano, es tan hermoso llegar hasta el punto de las lágrimas de tanto placer y de tanto amor. Pero el diablo se ha encargado de distorsionar la relación sexual. Y entonces por eso nosotros tenemos que, dice, saber hacer bien las cosas aún en nuestra relación sexual. Dice después, otras dos versiones, dice, no en pasión degradante, no la degrades. No la hagas sentirse prostituta como los gentiles paganos que no conocen a Dios. Dice la siguiente versión, deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Si tú fuiste adicto a la pornografía o tu hermana adicta a la pornografía, porque también hay casos, o sea, tú no tienes por qué revivir todos esos momentos en tu relación sexual o marital con tu esposa, con tu esposo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso muchos hicieron un pacto de sangre a través de la relación sexual. Y si eso ha dañado tu vida, tu matrimonio, si no te sientes satisfecho porque tuviste unas enseñanzas equivocadas, como en el mundo se hace, hermano, hoy se tiene que romper ese pacto. Se tiene que romper. Amén. Y de la misma manera las mujeres tienen que romper ese pacto. Si tú eres una mujer que fue una persona liberal sexualmente, tienes que aprender a darle al Señor el gobierno de tu sexualidad y de buscar a la persona correcta en medio de tu vida. Entonces, así como el hombre no tiene que pedirle que se disfrace y que haga cosas como una prostituta, de la misma manera la mujer, la esposa, no tiene que ser mojigata, religiosa y apaga la luz, ahí están los niños. No, pues para eso las recámaras tienen puertas, para que tú las cierres y que los niños sigan haciendo lo que tienen que hacer, pero tu esposa es tu esposa y tu esposo es tu esposo. ¿Sí me explico? Porque si no, tú lo estás arrojando a que el adultero o aquella adultero esté viendo pornografía o masturbándose. Amén. Hermano, prefiero enseñarte yo estas cosas a que las escuches allá afuera distorsionadas. ¿Sí me explico? Para que tú sepas cómo conducirte delante del Señor. Ahora, nosotros nos damos cuenta de cómo esto es muy importante, hermano, para que nosotros rompamos cualquier pacto de sangre. Si tú le hiciste promesas a alguien, rómpelas para que puedas ser feliz con tu mujer, con tu marido. Tercer pacto, también hay pactos a través de la comida. Di conmigo, toloache fuerte, toloache. ¿Sabes que a Nabucodonosor dice la Biblia que embrujaban la comida? Por eso dice que ninguno de sus siervos se negaba a hacer lo que él les pedía. Ninguno. Porque sabían que les costaba la vida. Dice Génesis 25:31. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Jacob dijo, júramelo primero. Y él que se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas y él comió, ¿qué dice? Y bebió. Le levantó y se fue, así menospreció Esaú, ¿qué dice? La primogenitura. O sea, ni siquiera fue por un roast beef con papas, una barbacoa, dice que lentejas. Pero hubo un pacto a través de la comida. Dice el Proverbio 23, versículo 6, no comas pan con el de malas, ¿qué? Intenciones, ni codicies sus manjares, ¿qué? Delicados. Dile que está a tu lado, porque te pueden dar toloache. Dile, te pueden dar toloache. Para esa gente que le gusta comer, hermano, y ahorrarse hasta la comida, no, en tu casita tú sabes qué comes y que está limpio y que nadie le echó nada. Jóvenes, igualmente, no tomes agua que te dé un refresco un amigo, una amiga destapada, no, el agua, el refresco destápalo tú, porque luego les echan cosas. Platicaba con el hermano Arnoldo, el médico que me atiende, que me decía que él, cuando trabajaba en una escuela, él trabajó creo que en el americano, ¿verdad, mi niña? Creo que nos dijo. Entonces, dice que en una ocasión hicieron una competencia de deportes
Y dice que aún pusieron puestos donde había agua y donde había soda y todo, ¿no? Para tomar. Entonces dice que vio que unos jóvenes estaban riendo y estaban esperando a que vinieran, ¿verdad? Las muchachas, los equipos de las muchachas para agarrar y tomar. Entonces ya dice que agarró a uno y dijo, oye, ¿qué te está pasando? No, nada, no, dime qué está pasando. Y entonces le dijo, no, maestro, es que pues le pusimos yumbinas a todas las bebidas para que las muchachas se excitaran y meternos con ellas. Se pueden, hermano, hacer pactos en la comida que no te imaginas. Te pueden dar toloache para traerte todo, como dice en mi pueblo, todo atarantado, toda atarantada. Y por eso piensas en esa persona y es que tengo ansias de verla, tengo ansias de verlo. ¿Y no hacen eso los brujos? Le dan toloache al hombre o a la mujer y no tienen paz. Es que quiero verla y me urgen, y dejan a su familia y dejan todo, hermano, porque les dieron a comer toloache. Entonces dice, ¿verdad?, que esto es terrible. Dice el libro de 1 Samuel 28:11, ahí habla de Saúl y de la hechicera de Endor o la bruja de Endor. Dice la Biblia, para que tengas el cuadro completo, que el rey Saúl mandó a matar a todos los hechiceros y a todos los brujos. Esta fue de las pocas que se escapó, estaba escondida. Pero cuando murió Samuel ya no tenía quien le dirigiera para la guerra. Y dice la Biblia que en su desesperación de que ya estaba el enemigo y que sabía que se lo iba a escabechar, dice que fue a ver a una bruja, una hechicera. Ya no vivía el profeta Samuel. Y dice que fue a consultarla para que le trajera al profeta Samuel. Dice, y Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti. ¿Qué dice? Por esto, porque ella sabía que se le iba a escabechar. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme ¿a quién? A Samuel. Dice 28:22, dice, ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti, ¿qué dice? Un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas cuando sigas, ¿qué dice? Tu camino. O sea, le quería dar toloache porque a lo mejor no le creía su palabra, a su promesa de que no la iba a matar. Dijo, no, pues mejor le doy toloache, lo voy a manipular a través de esto, por si me quiere escabechar, pues ya lo convenzo, ya le para, ¿no? Entonces dice, pero él rehusó y dijo, no comeré. Él sabía lo grave que era hacer pactos con hechiceros. Sin embargo, sus siervos juntamente con la mujer, que dice, le insistieron. Dice que en lugar de que lo ayudaran, lo empujaron, hermano. Servidores, un favor. Si en algún momento, y espero que jamás se dé ese momento, me debilito en mi espíritu y no sé qué hacer, no sé ser dirigido por Dios, mejor máteme, pero no me deje ir con hechiceros y mucho menos comer con ellos. Dice que estos tipos, hermanos, no sirvieron para nada y eran escuderos. Y él escuchó, dice, se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo, y tomando harina la amasó y coció de ella pan sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. ¿Y qué dice? Y todos comieron. Después se levantaron y se fueron, ¿qué dice? Aquella noche. No solo le dio toloache, le dio un espíritu de muerte, porque 3 capítulos después dice en el primer libro de Samuel 31:3, y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó, ¿qué dice? Sobre ella, se suicidó. ¿Qué pasa cuando las personas le hacen, hermano, hechizos a la comida? ¿Qué hace por lo regular la gente? Es para matarla, para secarla, para que se muera, que quede loca. Entonces por eso nosotros debemos tener cuidado de dónde comer y con quién comer. ¿Sí me explico? Y si sabes que tu tía le hace a la brujería, pues ya sabes que no vas a ir a las fiestas, nomás mandas el regalo si la quieres mucho. Si sabes que el vecino, la vecina batallan con la brujería, que les dan cosquillitas, ¿verdad? Y andan metidos en eso, tú sabes que tú no puedes hacer eso, que te van a dar toloache. Entonces te van a matar, te van a enloquecer, te van a hacer sufrir.
porque les dieron a comer toloache. ¿Hace cuánto, Jasi, estuve atendiendo a la persona por internet de brujería? ¿Qué será? ¿Como 2 meses, 3? 4 meses. En las redes sociales nos escribe gente, hermano, con necesidad. Entonces este hombre dice que empezaron a pasar cosas en su casa. Y entonces tiene una novia, dice que es prima, tiene una prima, pero le gusta la hechicería. Dice, pero ella me llamó en corto y me dijo, es que quiero todo contigo. Oye, pero soy novio de tu prima. No me importa, no soy celosa, yo quiero contigo. Y él le dijo, no. Entonces dice que el error de él, bueno, ya cuando le digo, ¿comiste algo que te dio? Y dice, oiga, sí, ahorita que está diciendo. Dice que todas las tardes, como ahí trabajaba mi novia, comíamos juntos. Y hasta ahorita que usted me está diciendo, entiendo por qué me decía, cómetelo todo, manito, no dejes nada. Porque lo estaba embrujando. Y entonces comenzaron a pelearse entre él y su novia, vivían juntos, dice que se oían ruidos, hermano, así, pero horribles en la casa. Dice que se empezaba a mover la cama cuando estaban dormidos, se empezaban a mover los muebles. Y fue la brujería. Y luego pues es de Veracruz, pues peor. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que hay pactos hechos con comida. Pregúntale al que está a tu lado. Dile, ¿qué tal te supo el chicharrón con chile verde de ayer en la casa de tu vecina? No le haya metido toloache. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Mis vasos de agua o de té, no le permito a nadie que me los traiga más que a 2 o 3 personas aquí que yo conozco desde hace años. Ellos ya saben que si ellos en algún momento se atreven a ponerle toloache, se los va a fulminar el Señor. Por eso nosotros debemos saber que hay pactos a través de la comida. Y nosotros debemos tener, hermano, mucho cuidado. 4, hay pactos a través de la ropa. Primer libro de Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿Cómo estaban las vestiduras o los vestidos de Saúl? ¿De quién eran? ¿De un santo o de un endemoniado? De un endemoniado. ¿Te pondría la ropa de un endemoniado pequeño? Pues ni de loco. Se muere el papá, se muere el abuelito y ahí está peleando la gente por la ropa. Ay, no, es que siempre me gustó esta chamarra de piel de león, de piel de rinoceronte cuando se fue a cazar a África, se fue a cazar a Arabia. Pero el abuelito era un diablo, era un endemoniado, pero trae su chamarrota. Él hacía pacto con demonios. Mejor cómprate tu propia ropa. No, es que pues yo pura. ¿Qué es lo mejor aquí en Puebla? Sara. Yo, puro Liverpool. No, hermano, date una vuelta a Milano y la tienda del paisano y también la ropa está bien. Vete a Delmer, del mercado, hermano, va a estar bien. Pero no te pongas ropa prestada. Y si te la llegas a poner, primero investiga de quién era, a qué se dedicaba, cómo se portaba. Y asólala, ya les enseñé cómo asolar una ropa, un lugar. Pero no podemos nosotros arriesgarnos a que esto nos pase. O sea, David se puso la ropa de guerra de Saúl solamente por obediencia, pero dentro de él decía, no, pues es un endemoniado, pues si yo le saco los chamucos cuando canto. Pero dice que recibió la ropa de su amigo, dice 17:38. Saúl vistió a David, 18:1 dice, y aconteció cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como así que mismo. O sea, hicieron una amistad tan bonita. Imagínate esa amistad, ¿verdad? Iban a
a pescar juntos, practicaban, hermano, la espada, ¿verdad? El arco, el escudo juntos, comían juntos, soñaban juntos con destruir al enemigo. Desde entonces ya había gigantes y se sentaban a lo mejor en el campo viendo las estrellas y diciendo, ¿cómo quisiera echarme otro gigante, el David? ¿A poco? ¿Y qué sentiste cuando te echaste el gigante? No hubieras visto, no, sí, o sea, me temblaban las patas, pero sentí que la presencia del Espíritu Santo entró sobre mí y tuve poder y habilidad para matarlo. Fue pan comido. Oye, a mí también me gustaría. Dice que comenzó a ligarse el alma con él. Y hasta que se ligó el alma, dice el versículo 3, entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y ¿qué? Y su cinturón. Porque sabía a quién le pertenecían esas ropas. Entonces por eso nosotros debemos tener cuidado. Te he contado esa historia que me contó mi mentor Víctor Garduño, donde dice que le llegó un caso de un esposo que le decía, oiga pastor, es que venimos a verlo porque mi esposa siempre todas las noches se levanta y toda jocosa y quiere tener intimidad y me comienza a bailar, dice. Y entonces le dijo, hijita, ¿eres cristiana? Le dijo, sí hermano, ya tenemos tiempo y venimos aquí con usted, por eso nos acercamos con confianza. Y entonces ya mandó, ¿verdad? Le dice, ¿y qué pasa? Ya le dijo, y le dijo, es que siempre es a las entre 12:30 y 1 de la mañana. Y entonces dice, bueno, pues voy a mandar unos pastores pues, para que pues vean, ¿no? Dice que llegaron los pastores, ahí se durmieron en el sillón y estaban. Y el hermano dijo, nomás pongan su despertador, hermanos, a tal hora comienza la fiesta. Y dice, dicho y hecho. Dice que el hermano gritó, hermanos. Dice que cuando vieron a su esposa estaba hermano bailando. Y entonces fue cuando los hermanos pues oraron ahí y todo. Y se quería manifestar un chamuco, ¿verdad? Ya lo sometieron y después le dijeron, ya se cambió la hermana y todo y le dijo, oiga hermana, ¿quién le regaló ese camisón? Tipo baby doll. ¿Quién se lo regaló? ¿O dónde lo compró? Dice, hermano, es que fuimos a un retiro espiritual, dice, de damas. Y en la habitación donde nos quedamos éramos 4 personas. Dice, y una de las hermanas lo llevaba. Y entonces fue cuando yo se lo vi y le dije, ay hermana, qué bonito camisón tiene, me gustaría tener uno. Dice, y la hermana me acuerdo que ya al final me dijo, hermana, se lo mandé a lavar aquí en el hotel, está limpio. Como vi que le gustaba mucho, se lo regalo. Ay, no, sí, hermana, muchas gracias. Y entonces le dijeron, hermana, pues háblele a qué se dedicaba la hermana. O a qué se dedica. Dice, oiga hermana, el camisón que usted compró, que me regaló y todo, ¿dónde lo compró? ¿Cómo lo usó? Y dice, no hermana, es que yo era bailarina de table. Dice, entonces, pues yo los usaba a veces para, ¿verdad?, estar sensual y que los hombres se alborotaran. Entonces ya fueron cuando se dieron cuenta y dicen, es la ropa. La tiraron, se deshicieron de ella y mira la hermana, como santa todas las noches, sin molestar, hermano. Por la ropa. Por eso nosotros debemos tener cuidado. A un familiar mío estaba como hipnotizado y nada más le llamaba a su mamá y era así como que tronar los dedos y aquí tienes que estar y ahí estaba. Igual fueron con el pastor y le dijeron, ¿qué te ha regalado tu mamá? Bueno, sondearon de todo y le dicen, pues no vemos, ¿te ha regalado ropa? Y le dice, sí. A ver, tráeme la ropa que te ha regalado. Y en la ropa interior, en los calzones, la mamá descosió la costura, hermana, y escribió cosas ahí. O sea, le regaló la ropa con la intención de seguirlo controlando, aunque ya se había casado. Dile que está a tu lado, aguas con lo que te regala tu mamá si no es cristiana. No vaya a ser. Entonces por eso nos damos cuenta que los pactos, hermano,
es algo que nosotros debemos tener mucho, mucho cuidado. Y vamos con el último y mejor pacto de pactos. Me voy a saltar de los regalos, pero también cuando te regalan cosas hay que tener cuidado. La hija de un pastor le regalaron unas pulseras y el muchacho las curó, como dicen, con brujería, y dicen que el muchacho aventaba una monedita. Cada vez que aventaba la monedita donde quiera que él estuviera, la muchacha empezaba a inquietarse. Quiero verlo, tengo ganas de verlo. Y le hablaba por teléfono. Oye, tengo ganas de verte, estoy en tal lugar. ¿Tienes tanto tiempo? Porque si no me voy. Y la muchacha se salía sin permiso y hermano quería verlo. Por eso, hijitas, si les regalan collares, si les regalan pulseras, si les regalan cadenas de oro, cosas de oro, un joven no le puedes recibir nada de oro si no es tu esposo, porque un regalo compromete. Otro caso de una joven que se quedó sin trabajo, vivía sola en la ciudad, y entonces un amigo que tenía dijo: no te preocupes, yo tengo un departamento, yo te dejo que vivas ahí. Se lo dejó, pero no le dijo que él tenía un segundo juego de llaves. Entonces llegaba en la mañana o en la noche, ya muy noche, decía: vengo a ver cómo estás, que estés bien, que nada te falte. Pero quería abusar de ella. Entonces dice el libro de Hechos: más bienaventurado es el dar que el recibir. No recibas regalos. A mí me han querido regalar 2 carros aquí en esta congregación, pero bendita mi asociación religiosa, Centros de Fe, Esperanza y Amor, porque la regla que tenemos en Centro de Fe, Esperanza y Amor es que nadie te puede regalar un carro de último modelo. Si van a regalar un carro, que sea para la iglesia y no para ti. Y la gente me rogaba en ese tiempo, me decía: ándele, hermano, que yo tengo la lana, que yo esto. Y le digo: hermano, le agradezco, pero si yo se lo recibo, a mí me corren de mi trabajo. Si alguien quiere venir y me quiere, hermano, hacer un regalo, ¿verdad?, de 100,000 pesos, tengo que, hermano, decirle: hermano, no es necesario, mi trabajo lo hago por amor y a mí me dan un sueldo cada semana, no puedo recibir el dinero, porque te amarra, los regalos te amarran. Entonces nosotros tenemos que ser personas que mejor ayudemos y demos a otros y no estar esperando que la gente nos dé. Amén. Si me compro mi carro, debo tener fe con Dios para decirle: quiero un carro, y yo entiendo que no debo pedir. ¿De qué me sirve un Ferrari, hermano? Si las calles están todas con hoyos, si no puedo correr. ¿A cuántos ahorita? Ya tiene rato que no manejo. Yo tengo puro chofer, taxi, hermano. Tengo chofer. Entonces, ¿cuánto es la velocidad máxima aquí en la ciudad? 60. ¿Para qué quieres un Ferrari? No es necesario. Entonces, un carro que se acomode a tu necesidad. Si voy a ir a la sierra, pues no voy a llevar un Atos, porque pues no va a llegar. O sea, voy a llevar un carro que me permita llegar y regresar de la sierra. O sea, tampoco una carcacha, ¿verdad? Que si tú le dices: dame una carcacha, pues el Señor te va a dar la carcacha. Final, dice el pacto de la sangre de Cristo. Hebreos 12, versículo 24. Y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que había mejor que la sangre, que dice, de Abel. Hay muchos pactos, pero dice que este es el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que había mejor que la sangre de Abel. Ya no iba a ser a través de animales, sino a través de la sangre de Cristo. ¿Qué nos enseña este versículo? 1. Dios sella sus pactos con sangre. Dice que este pacto de sangre hizo 2 cosas. Número 1, me reconcilió con Dios. Y número 2, me hizo amigo de Dios. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, me está reconciliando y salvando y perdonando mis pecados y mis maldades. 2, me hace su amigo. En eso nos convertimos una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿qué más sucede? Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Entonces, si el pacto fue de sangre y yo recibo la sangre de Cristo, ¿qué es lo que Dios me dio a mí? ¿Qué hay en la sangre?
vida. Entonces, cuando yo tomo o hago el pacto con Dios, cuando voy a participar de la Santa Cena, esto representa la sangre de Cristo. Cada vez que yo pacto con Dios, renuevo mi pacto a través de la Santa Cena, estoy tomando o recibiendo la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo en mí? Me da vida, vida espiritual, me da vida abundante, me da, hermano, todo lo necesario para honrarle, para obedecerle y que yo camine siendo limpio, íntegro, obediente en esta tierra. ¿Qué más sucede cuando yo hago este pacto de sangre o con la sangre de Cristo? Génesis 12, versículo 2. Génesis 12, verso 2. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué va a suceder? Nos va a bendecir. Engrandeceré, ¿qué dice? Tu nombre. ¿Y qué habla de engrandecer? No. ¿Cuántos conocen a Michael Jackson? Nos va a hacer famosos. Eso es engrandecer, que la gente te va a conocer. Que la gente, si tienes alguna situación, no, ese tipo me puede ayudar, esa tipa me puede ayudar. No, cuando tú oyes a ese tipo hablar, predicar, hasta cuando tú lo oyes cantar, se te mueve todo por dentro. Sabes que te va a decir la verdad. Sabes que vas a terreno seguro. Sabes que no te va a dejar a mitad del camino. Eso es que te haga famoso, que la gente sepa que tú puedes ayudarlos, que tú puedes ser un instrumento para bendecir la vida de ellos. Dice: y serás bendición, es decir, dar, sembrar en otros, no estar esperando a recibir. Dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, ¿qué? Maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, tu encomienda es bendecir a tu vecino, al compañero de trabajo, a la compañera de la escuela, que tú puedas bendecir la vida de ellos. Eso pasa cuando la sangre de Cristo limpia nuestras vidas y se pacta con el Señor. De hecho, cuando tú y yo estamos orando delante del Señor, el Señor no ve la fisonomía de cada uno de nosotros. Haz de cuenta que el Señor es como si nos hubiera untado Cristo con su sangre, y lo que ve el Señor es la sangre de Cristo. Por eso nos responde. Por eso el Señor nos reconoce, porque huele a sangre. Y huele la sangre de su Hijo. Este huele a sangre, este fue redimido por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y entonces dice que los ojos del Señor están atentos a los fieles de la tierra y al clamor de los justos. ¿Qué más sucede? Éxodo 19, versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Así pues, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los ¿qué? Pueblos. Y está hablando que seríamos un tesoro especial. ¿Dónde se pone el tesoro o el oro? En un lugar específico, seguro. Entonces, di conmigo: yo soy único. Fuerte. Yo soy único. Aunque te apellides Leiva, aunque te apellides como sea. Si te menosprecias por tu apellido, por tus raíces, hermano, dice: tú eres su especial tesoro. Eres único, de gran valor, de gran importancia. Dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos, ¿qué dice? De Israel. Entonces, el trabajo de un sacerdote, la palabra en latín sacerdote significa pontífice, puente, habla de un puente. Tú y yo somos el puente entre Dios y los hombres para que conozcan a Jesucristo y lo reciban en su corazón como su Señor y Salvador. Es decir, cuando tú te acerques a las personas, en lugar de que andes de chismoso y de criticón, ¿verdad? Y hablando cosas que no, tu trabajo es hablarle a las personas de Jesucristo. Yo me mandé a hacer estos lentes, hermano, que me encantaron cuando los vi. Fui a México, ¿verdad? Acompañé a mi hijo, ¿verdad? También estaba unos lentes. Y nos recomendó el oftalmólogo, ¿verdad? Ese lugar. No, perdón, el doctor de los ojos. Entonces fuimos, los vi y todo, ¿verdad? Pero desde que vimos al doctor es muy joven, muy, hermano, ¿qué te digo? Un buen trabajo.
Entonces estuvimos hablando un poco. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, le digo, soy pastor evangélico, ¿verdad? Y mi trabajo es leer, estudiar la Biblia, y hacer investigaciones, ¿verdad? Atender a las personas. Entonces, para que ella supiera la necesidad, ¿verdad? De mi ojo o de mis ojos. Entonces platicamos, ahora que llegamos, ahora que fui por mis lentes, ¿verdad? Esta semana, ya fue cuando platiqué con ella, ¿verdad? Y me dijo, le comenté, ¿verdad?, que no iba a poder ir la semana pasada porque había un congreso de jóvenes. Entonces me dijo, ¿qué tal el congreso? Le digo, muy bien, doctora. Y me dijo, ¿y qué hacen ahí? Comencé a hablarle y comencé a compartirle el evangelio. Le digo, es un congreso donde se trata de ayudar a los jóvenes. Se les enseña, se dan temas que son necesarios para ellos. Porque casi siempre en los congresos de jóvenes, hermano, luego agarran temas de novios. O sea, pues eso ya pasó de moda. O sea, hay que hablarles la verdad. Hay que enseñarles su condición. Entonces, comencé a hablarle y me dice, qué bonito. Le digo, y tuvimos un día, hace años tuvimos un evento en Quicotén, en Cuernavaca. Le digo, es un bosque. Le digo, entonces tiene juegos. Ahí la cosa es ir a jugar. Le digo, entonces había un juego, el primero, que se llama el salto de la fe. Entonces el salto de la fe, hermano, era que estaban unos troncos así en fila, y estaba así precisamente aquí estaba una cosa, ¿verdad?, con un tubo para agarrarse. Entonces era el salto de la fe. Entonces te subías al primer tronco y ¡pum!, te aventabas, ¿no? Y pues está ese papita, todos podían, ¿no? Pero ya en el segundo tronco se iba alejando. Entonces veías dónde te ibas a agarrar, pero también veías la bajadita. Entonces se aventaba, por eso se llama el salto de la fe, porque en el segundo ya muchos no se aventaban, y en el tercero muy pocos se aventaban. Me dice, oye, está padre. Esa es la fe, creer que lo puedes hacer con Dios. Le digo, ¿y qué cree? Había también otro donde nos contaron que en un bosque de los Estados Unidos es un bosque de osos, y cuando los osos llegan a ese lugar, llegan y hay un árbol donde están las garras. Entonces llegan los osos y ven, se paran, y la garra más alta que todas las demás garras, ahí es donde saben que hay uno más grande que ellos, y todos se someten, y como se huelen, saben. Entonces cada iglesia que va tiene que hacer una pirámide humana. Y ya nos dicen de antemano, porque se va a tomar el curso para los juegos, que sepas para qué sirven y cómo se debe hacer. Entonces le digo, ya llevamos un clavo o una estaca de fierro, y un martillo, lógico. Entonces se pone una pirámide humana y dejas ahí, ¿verdad?, tu marca, ¿verdad?, de que eres centro de fe, esperanza y amor, y se trata de que sea la más alta, ¿no? Entonces ya quien llega te cuenta la historia. Entonces decía, y fue divertido porque íbamos un grupo como de 70 jóvenes. Entonces empezamos, ¿verdad?, a subir, hicimos varios pisos, pero ya al final, el chavo que se subió tenía miedo de bajar. Fue Juan, tu cuñado. Entonces, al final tenía miedo el Juanito de bajar. Entonces, es que ya no puedo. Entonces lo que hicimos, que con los jóvenes que quedaban, los pusimos frente uno a otro, se agarraron de las manos para hacer camita, y entonces el chavo, ¿verdad?, lo que agarró fue agarrar y dice, sale, voy, y le calculó, y hasta tomamos foto, hermano, esa vez, ¡pam!, cayó. Entonces comencé a hablar y dice, oiga, no me imaginé que eso se pueda hacer. Y le dije, doctora, si usted me permite, podemos platicar después. En otra avenida aquí traigo a mi esposa, quiero que la conozca, para que usted sepa quién es Cristo para su vida. Esa es nuestra labor, hermano. Esa es nuestra labor. Llevas el auto al mecánico y puedes iniciar. Hay dos tipos de mecánicos, los que conocen a Cristo y los que no lo conocen. ¿De cuál es usted? Y es donde nosotros podemos cumplir lo que dice este versículo, para bendecir a las personas de nuestro alrededor. Y último, dice que Deuteronomio 29:14, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento. Qué bendición, hermano, no es solo para mí. Dice, sino también con los que están hoy aquí con nosotros y en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí. ¿Con quién? Con nosotros. El pacto es para tus hijos. ¿Tú pactas con Dios?
y la bendición se multiplica, se potencializa. Por eso el pacto no se debe romper. Por eso tomamos la Santa Cena en este lugar cada mes. Porque si por alguna razón nos apartamos o desobedecimos a Dios, vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Y lo que dice 28:13 del libro de Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta de él, no sigue cometiendo pecado, alcanza misericordia. Pero el que esconde sus pecados, el que quiere seguir practicándolos, no prosperará. ¿No te da gusto que nuestro Dios sea tan bueno con nosotros? Y que nos dé esta oportunidad de restaurar o renovar nuestro pacto. Pues ponte de pie y vamos a decirle a Dios que Dios se glorifique en medio de nosotros.